Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a Wellington Arnott, diputado por el PRM, por el Distrito Nacional, y ahora aspirante a la nominación a presidente, a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Así que hoy compartiremos el cafecito con él. Buenos días y Buenos bienvenido. días y bienvenido. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Y además salud. Muchísimas gracias, salud. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí esta mañana y a ustedes por la invitación. Feliz Bienvenido. de estar aquí. Bueno, realmente despierta, gracias, despierta interés ver a una persona tan joven lanzándose temprano. ¿Usted considera que soy tan joven, don Uchi? Aparentemente lo eres. Yo no, Bueno, y en yo no he comparación- averiguado eso, pero lo que se Gabrielita tiene que estar preparándose para ir a la universidad ya, con 17 años. nota. Ajá, Sí, Bueno. Gabrielita, Lucio y Francesca ya son 3. ajá. La mayor tiene 19 años. 17 años. 17. Y está estudiando comunicación. Me sorprendió, me dijo, papá, primero iba a estudiar negocios y después me dice, no, papi, yo quiero estudiar comunicación corporativa. Y yo, ¿cómo? Sí, a mí me gusta la política y yo quiero quedarme aquí en la República Dominicana, yo no quiero irme. Ah, pero La qué verdad bien. que eso me Pero mira qué llegó de una interesante. manera que cada vez que tengo la oportunidad le invito que participe con nuestro equipo de comunicación para que se vaya. Pero a mí lo que me da la impresión es que empezaste joven. Correcto. Ya. Bueno, entonces mucha gente se estará enterando en este momento, aunque ya Primera tú lanzaste. entrevista Sí. que damos como precandidato y qué bueno que es aquí, de verdad, porque ustedes siempre nos han dado la oportunidad de nosotros expresarnos y plantear nuestra visión y nuestra agenda en el Congreso, así que muy contento. Porque hemos hecho muchas críticas a los partidos que dicen ser de oposición y que no hacen oposición donde hay que hacerla, que es en el Congreso. Y tú has sido de los pocos que lo ha hecho, hay que decirlo. Dándole seguimiento a la ejecución presupuestaria, denunciando todas las violaciones, en fin, atento a tus cartones. Correcto. Entonces, nosotros entendemos que eso es lo que tiene que hacer un partido de oposición. Ahora, a ti te conocen como diputado, se te reconoce ese trabajo, pero ¿qué tú puedes exhibir? ¿Qué tú dirías que puede convencer a la gente de pensar en ti como posible presidente de la República en base a tu labor legislativa? ¿Qué tú dirías? En primer lugar, yo entiendo que es de rigor para entrar en ese contexto a la pregunta inicial que usted me hizo, tan joven. Mucha gente que nos está viendo se preguntará, pero sí, y este jovencito, Este muchachito. este muchachito aspirando a la presidencia de la República, debo decir que tengo 42 años y como bien dijiste, Amelia, empezamos muy temprano. Más o menos a esa edad fue que llegó Leonel. Y en el mundo entero lo que está ocurriendo es que presidentes de 39, 40, 41, 42 hasta 45 años han dado el paso de buscar el poder político en sus diferentes países. Fíjate, la primera motivación que tuve fue de mi padre, evidentemente, Juan Winston Arnott Guzmán, que donde Wellington Arnott llegue se lo debe primero a Dios y luego a Winston Arnott, porque resulta que esa motivación viene acompañada de una virtud fundamental que tuvo él en su vida pública y privada, que nos enseñó que la honestidad, valga la redundancia, es la principal virtud que puede tener un ser humano. Pero también nos enseñó a trabajar. En mi casa habían 4 comités de base, que era el organismo inicial de la zona en el PRD en su momento. Fui secretario general de un comité de base con apenas 17 años, donde nosotros inscribíamos a las personas, las llamábamos para llevarla a votar. Después pasamos a ser dirigente de la juventud de la circunscripción número 1, del distrito, luego pasé a ser vicepresidente, presidente de la juventud del PRD y 2 veces vicepresidente a nivel mundial de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, donde, Uchi, aquí en la República Dominicana se juramentó Jacinda Ardern, yo creo que usted habló un día de ella, que es la primer ministro de Nueva Zelanda, Sí. que dio a luz en un hospital público. Resulta Sí. que ella fue la presidenta de la UCI cuando nosotros fuimos sabes que vicepresidentes y ya ella es la primer ministro de Nueva Zelanda. Tú sabes que ella acaba de participar en la Asamblea General de la ONU y llamó mucho la atención porque fue con una bebé recién nacida
y con su esposo. Yo creo que es la primera vez que un recién nacido participa en una Asamblea General de la ONU. Y cuando le tocaba ir a hablar, se quedó su esposo atendiendo con la bebé cargada. Y eso llamó muchísimo la atención. Es el mundo de hoy, el mundo ha cambiado. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos. Ya las cosas son diferentes. Pero posteriormente, le estoy hablando para entrar en el contexto de que no fue que Wellington Arnott se levantó un día y dijo que quiere aspirar a la presidencia de la República. Venimos construyendo con un equipo de gente buena, un trabajo de prácticamente 20 años. En el 2008 dirigimos la campaña presidencial en el área de juventud del PRD. En el 2012 dirigimos la avanzada política y la dirección política nacional presidencial de la campaña, donde peinamos el país, aramos el país en ese momento en la campaña presidencial, prácticamente resolviendo conflictos y teniendo en este momento no solo un contacto con los jóvenes, sino con la dirección de nuestro partido, haciendo una relación primaria con ellos. Wellington Arnott conoce en el último rincón del país a todos los dirigentes del partido. En el 2016 fuimos director político nacional de la campaña presidencial. ¿Y qué pasó en ese proceso que nosotros pudimos lograr? Mucha gente que inclusive fueron hijos de dirigentes y otros que se formaron con nosotros en la juventud, hoy son presidentes del partido, alcaldes, diputados de nuestra generación. Y presidentes, tú dices... De municipales, sí, provinciales. Del PRM. Del PRM. Hay algunos que tienen 5 y 6 hijos. Contemporáneos con nosotros. Pero ¿cómo llegamos a este punto? En el proceso interno, nosotros recorrimos el país una vez más. Y esos dirigentes nos comentaban, Wellington, ¿y qué está pasando? Que el partido de gobierno, el PLD, está semana tras semana un escándalo tras otro, y es para que el pueblo quisiera sacarlos del país, y nosotros no hemos asumido ese rol de vocería, de representación de un pueblo que anhela que saquemos al PLD de ahí. ¿Qué está ocurriendo? Eso me resonaba en cada rincón del país. Hicimos una encuesta en ese proceso buscando la correlación de fuerza de quienes aspiraban, pero nos llamó mucho la atención que el dato que arrojó esa encuesta fue que el 51% de los PRMistas no tenían candidato presidencial, que por una razón u otra, las visiones que estaban presentándose no le llamaba la atención. Y es bueno señalar. Se van a poner bravos contigo. No creo. Luis Abinader e Hipólito Mejía. Yo no creo, porque los compañeros han dicho, don Uche, esto es importante, que nuestra candidatura representa la unidad del partido. Y yo estoy convencido que solamente con la unidad podemos desplazar al PLD, y no solo la unidad de los PRMistas, ojo con esto, la unidad de toda esa familia que, fíjense, debo señalar, que me han llamado un sinnúmero de dirigentes que todavía están en el otro partido, contentos por nuestra decisión, y yo estoy totalmente seguro que con la unidad de toda esa familia, con la unidad de todos estos movimientos sociales que han manifestado que quieren desplazar al PLD, solo así vamos a sacar a esta corporación del PLD, que es una corporación económica. Hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero cuando nos dimos cuenta, luego hicimos una encuesta para entrar en esa cronología, para conocer el detalle de qué es lo que está pasando. Contratamos una compañía extranjera que nunca había hecho un trabajo en política en la República Dominicana, o sea, no estaba contaminada, una encuesta de 1.200 muestras con focus group, con 10 focus group para conocer el detalle, porque ahora, en este mundo de hoy, no se puede dar un paso sin contar con la ciencia. Si tú no utilizas esa herramienta, tú posiblemente arrojó primero un dato alarmante, que personas que no han sido miembros de un club deportivo cultural o de una junta de vecinos, ya la gente lo está mirando como posible candidato. Que la población no está diferenciando a los partidos mayoritarios, que pensarían que votar por uno o por otro es lo mismo. Que las mujeres y la juventud tampoco están mirando a la oposición. Este dato nos validó de que nosotros iniciáramos un equipo de gente que lo que ha decidido es lo siguiente, que nosotros encabecemos un proyecto político serio, con una visión y un plan bien pensado, con una estrategia definida y sobre todo con las herramientas para ejecutarlo, y no menos importante, entonces, la determinación de buscar el poder político en la República Dominicana. Entonces, si tú tienes un plan, dinos en qué consiste. ¿Para qué tú quieres ser presidente? Bueno. Vamos a llegar ahí de inmediato, don Uche. Luego de esto, decía que es importante porque los compañeros de nuestro partido están cansados de perder.
Y hay gente que no le gusta que uno diga lo siguiente. Decía que el PLD es una corporación, que no es verdad que el PLD se va a dividir, porque tienen demasiados intereses económicos. De la única manera que nosotros desplazamos al PLD es con un plan claro, con una oposición firme, sin miedo. Por eso hemos dicho que en nuestra gestión en el Congreso, nosotros en febrero del año 2017 denunciamos el pago de 2.000 millones de pesos, violando la Constitución de la República, violando el presupuesto nacional por el ministro de Obras Públicas a Odebrecht, precisamente cuando se estaba esperando el listado que venía de Brasil. Evidentemente este pago fue para que no incluyeran los nombres que ellos no querían. Pero aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero de manera firme, nosotros en el Congreso sometimos la interpelación, pero como Danilo Medina dijo que quería su Congreso mío, mi Congreso, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados fue que ellos rechazaron la interpelación que nosotros sostuvimos y demostramos con pruebas de que se había hecho este pago. Entiendo que al PLD hay que desplazarlo con firmeza, sin miedo y no esperando que se dividan, porque como he dicho, ellos, como usted bien plantea y lo ha dicho en un sinnúmero de ocasiones, ellos han construido un modelo de una dictadura institucional donde han garantizado su impunidad. Pero deben de saber, y el pueblo dominicano, que aquí hay hombres y mujeres que tienen la determinación, que no tenemos miedo y que haremos lo que tengamos que hacer para articular, aglutinar a todos, primero la unidad de nuestro partido y posteriormente a todas esas fuerzas sociales que quieren desplazar al PLD, que le ha hecho tanto daño a la República Dominicana. ¿Qué le dirías a ese segmento de la población que podría afirmar, bueno, es que todos quieren llegar a ser presidente, aunque has explicado que tienes una trayectoria de 20 años de trabajo interno dentro del PRD inicialmente, luego PRM, y como legislador, uno se pregunta, ¿por qué presidente? Y si tienes la fuerza para competir entre Luis Abinader e Hipólito Mejía, que son los dos dirigentes del PRM que hasta ahora han mostrado un interés de ser candidatos a la presidencia. Lo primero, Amelia y Don Uchi, es que no es Wellington. Esto no es algo personal. Esto es algo de un equipo de gente que ha entendido que nosotros encabecemos ese proyecto político que busca el poder político en la República Dominicana, valga la redundancia. Número dos, esto no fue que nos lo inventamos. Hay estudios, hemos hecho estudios nosotros y hemos tenido acceso a que casi el 50% de nuestros militantes en el partido no tienen candidato. Eso te dice muy claro que una visión nueva, con una propuesta clara de soluciones a los principales problemas que tiene el país, tiene todo el espacio. Además, que la convención del partido es el día 6 de octubre del año que viene y con nuestra capacidad de trabajo, ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a recorrer todo el territorio nacional, palmo a palmo, no se imaginan cuántas veces, pues llevando la semilla que hoy es pequeña, pero que sin ninguna duda va a ir creciendo como hemos estado nosotros presenciando en los recorridos que hemos hecho, porque ya hemos estado en 3 provincias del país. Estuvimos en la provincia de Espaillat por algo muy emblemático para nosotros, es la provincia donde nació mi padre, Juan Winston Arnaud, donde duramos 4 días arando la tierra, visitando distrito por distrito. Posteriormente estuvimos en la provincia de Puerto Plata, iniciando en Yásica. Mi madre es de Pedro García, o sea, fue para mí muy importante también. Pedro García está, usted sabe, mucho, usted santiaguero. De ahí pasamos entonces a la provincia de La Vega y la semana pasada estuvimos en Guaricano, aquí en la provincia de Santo Domingo. Bueno, vamos a ver, ¿qué propuesta tú tienes para enfrentar un problema que está lastrando a la sociedad dominicana? El control político de la justicia. Soluciones específicas. Fíjese, le hemos estado dando seguimiento al debate que este programa ha llevado. Y nosotros creamos un gabinete de políticas públicas donde especialistas en cada área están trabajando en este momento en todas las políticas públicas y la propuesta que nosotros vamos a presentar al país. Y esa fue la principal. Hemos sostenido reuniones con instituciones que tienen que ver con la justicia, donde hacemos planteamientos que el concepto fundamental
es buscar independencia del Poder Judicial, de que el Poder Ejecutivo no tenga esa influencia en el Ministerio Público. Eso es algo fundamental. Además de que tengamos un régimen de consecuencias claro, donde el que la haga la pague, y evidentemente esto, y creo que pero eso es una... No, es el concepto. Una proclama general. El concepto, pero ¿a dónde voy a llegar? Estoy convencido que el tema de la justicia, porque hay diferentes modelos que tendríamos que discutir, porque esto sería, entiendo que debe ser una mesa de discusión, y la República Dominicana está en una situación de que se debe generar un gran pacto por la justicia en la República Dominicana. Que no solo nosotros, los que aspiramos a la presidencia de la República, sino que Finjus, todas las facultades de Derecho de la República Dominicana, de todas las universidades, la Iglesia, el Colegio de Abogados, nos sentemos en una mesa y estemos dispuestos a firmar un documento compromiso, como se hizo con el 4%, que de llegar a la presidencia de la República, todos estemos obligados, y usted debe ser testigo de eso, don Uchi, porque este programa ha sido un abanderado de eso, no discursos, porque propuesta, a mí me gusta, por ejemplo, el modelo jacksoniano, que desde principios del siglo XIX ha funcionado en los Estados Unidos, pero eso hay que discutirlo si los fiscales pueden ir al voto popular, porque intervienen un sinnúmero de aspectos que tendríamos que debatir, por lo que yo planteo en firme que debemos de hacer un pacto nacional por la justicia en la República Dominicana y que Wellington Arnaud está dispuesto a firmarlo, a sentarnos en la mesa con nuestros expertos y también con todo el que ha discutido y el que tiene una preocupación con este tema. Y este pacto, cuando hablas de que el poder político no tenga influencia en el Ministerio Público, ¿plantearías desde tu posición incluso que el Procurador General de la República no dependa del Poder Ejecutivo como hasta ahora? Tiene que ser, por eso es que tenemos que sentarnos, porque el Procurador General de la República no es más que un ministro de Justicia. Las atribuciones de este procurador es que tienen que estar bien definidas. Que el procurador aquí en la República Dominicana no ocurra como ocurrió, que por una denuncia que hicieron unos comunicadores de una elección previa de los fiscales, fíjense cómo terminó esto, que el procurador no tenga ninguna incidencia cuando se nombre los fiscales, ni tenga tampoco ningún tipo de autoridad sobre estas personas, porque el procurador siempre va a existir como un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero no puede tener la atribución de controlar y de poner a personas que dependan de él, porque evidentemente ese es el problema principal que tenemos en la República Dominicana. Porque por eso es que tenemos que citar al procurador en la República Dominicana es igual al ministro de Justicia en otros países. Lo que no puede tener ese control ni esa decisión de manipular la justicia como ocurre en la República Dominicana. Uno de los temas a los que como legislador le has dado más seguimiento es el tema del presupuesto nacional. Se acaba de presentar la propuesta de presupuesto para el año que viene y hace un rato mencionábamos un discurso del presidente Medina en el que admitía que si este país seguía con un déficit escalonado como el que hemos tenido en los últimos años, a quien le toque gobernar en el 2020 no sabrá cómo resolver. ¿Has podido analizar la propuesta de presupuesto y cuáles son, digamos, las medidas de carácter económico que entiendes se deben plantear para garantizar la estabilidad de este país? Y no solamente eso, unos mejores ingresos para una población que de entrada recibe un salario que es deprimido. Ayer tarde, tipo 5 o 6 de la tarde estamos desde que lo depositaron detrás del proyecto para estudiarlo, analizarlo. Ustedes saben que nosotros ya estamos preparando una modificación a la ley de presupuesto para redistribuir algunos fondos para estos programas sociales que no nos vamos a cansar de repetir y de someter modificaciones al presupuesto hasta que entendamos que un presupuesto no puede ser un relajo. Hablar del presupuesto es hablar de algo, un concepto, pero lo que ocurre en el Congreso es que eso ni se lee, el presupuesto ni se lee. ¿En el Congreso? No, no se lee, no se discute. Irresponsablemente nosotros, año tras año, le decimos a nuestros colegas, señores, en algunos años, cuando esta generación que viene escuche, si lo escucha, lo que pasa aquí, se van a burlar de nosotros. Van a decir, ¿y cómo va a ser que esa gente estuvo ahí y pasaban estos presupuestos y no decían nada?
o sea, lo planteo responsablemente porque lo digo en el Congreso y lo repito, estos presupuestos ni se leen, estos presupuestos no se le da seguimiento, se ponen partidas todos los años que no se ejecuta un solo centavo y se repite un copy-paste de presupuesto, no se ejecuta conforme a lo planificado. Hay una estrategia nacional de desarrollo, un plan plurianual, metas establecidas, pero año tras año eso se viola constantemente. El presupuesto, lo que pude revisar rápidamente, un presupuesto de 922.000 millones de pesos, que solamente para el pago de aplicaciones financieras, que son el pago de capital e interés, tenemos 304.000 millones, con el agravante que se van a tomar prestado 94.000 millones de pesos para el pago de intereses. Cuando usted toma pero además 100.000 millones de pesos prácticamente para el pago de intereses, es que usted está capitalizando una deuda. Y ese ciclo, eso es letal para la economía y para el futuro del presente y futuro. Ya se anuncia que el gobierno, para cubrir el presupuesto, ante el déficit que va a tener, va a incurrir en más préstamos, nada menos que por 4.443 millones de dólares, que son 231.880 millones de pesos. Cuando el mismo presidente acaba de decir que ya no hay cómo manejar la deuda. Entonces, ¿llevan propuestas ustedes sobre eso? Claro, nosotros el presupuesto recién, como le he dicho, lo recibimos prácticamente a las 6 de la tarde. Lo que pudimos... ¿El actual? Sí, el actual. Lo depositaron el viernes, pero tuvimos acceso ayer en la tardecita. Lo estamos trabajando. El partido también ha hecho y nos ha comunicado vía la vocería del bloque, Ronald Sánchez, el nuevo vocero que tenemos, de que se va a hacer una propuesta como partido. Y entendemos así, porque la propuesta que nosotros vamos a someter de modificación de la ley, que es una propuesta de ley, la vamos a llevar al seno de nuestro partido. Ya como somos precandidatos, no vamos a hacerlo de manera individual, sino que vamos a hacer ese aporte para que sea discutido en el partido, como toda propuesta de ley que lleve un dirigente del partido debe de pasar por los organismos del partido para que sea el partido como tal que lo asuma. Y eso nosotros lo vamos a hacer en nuestra propuesta de modificación al presupuesto. Y le decía que como un presupuesto que tiene va a tomar prestado 4.000 y tantos millones de dólares, y que eso suma a 300, de los 922.000 millones, suma a 304.000 millones el pago de capital e intereses, donde prácticamente 100.000 millones van a ser solamente para pagar intereses. Y con el agravante que la mayoría son en bonos, que esos bonos hay que pagarlo inmediatamente, el plazo se cumpla, hay que pagar esos bonos. Que esos organismos multilaterales ya no le están prestando a la República Dominicana. No, ni a los gobiernos del PLD y el PRD de antes le ha interesado mucho. Han preferido préstamos tipo comercial con altos intereses y menor plazo para pagar, simplemente porque los organismos multilaterales supervisan lo que se está haciendo. No, chico. Es decir, la única ventaja de coger como cogen estos gobiernos es que no le prestan ya. Es que nadie ve lo que se está haciendo. Pero fíjese lo siguiente, eso puede ser así, pero ahora ni que si estuviera la intención, es posible, porque no le están prestando. Sí, siempre aparece, porque los bonos los compran. Pero el año pasado compran porque los bonos, pero no los organismos multilaterales. El presupuesto pasado tenía casi 45.000 millones para colocarlo en ese mercado y no se colocó un solo peso. No se consiguió un solo peso como préstamo de esos organismos bilaterales, multilaterales. Un inversionista norteamericano, por ejemplo, sabe que si no le pagan, el Estado norteamericano los respalda como prestamista. Es que también la tasa de interés ha aumentado en los Estados Unidos, entonces no es atractivo hacer un préstamo en la República Dominicana. Sin embargo, cada vez que sacan bonos los venden. Bueno, porque suben una tasa, pero los venden a particulares. Sí. Se arriesga gente, pero ahora, antes teníamos el portafolio en cuanto a las personas los organismos multilaterales que teníamos compromiso como país, eran 2 o 3.
Ahora son cientos de personas de manera individual que están comprando los bonos en la República Dominicana. Eso es grave. Cuando usted se tenga que sentar, se va a tener que sentar con cientos de personas y no con esos organismos, que es mucho más fácil hacer cualquier tipo de renegociación. Wellington, necesitamos conocer los ejes fundamentales de tu propuesta de gobierno. ¿Cuáles son? El tema de la justicia, que hemos planteado cuál es nuestra visión. No puedo dejar de señalar, porque es un tema que nosotros le hemos dado seguimiento por muchos años, al tema de la salud. Hemos hecho mesa de discusión y estamos ya llegando a un punto de una propuesta final que le voy a dar un pequeño adelanto, donde nosotros vamos a plantear que en un programa piloto, en cada escuela de la República Dominicana funcione el primer nivel de atención de salud. ¿Por qué? Las escuelas públicas tienen casi 3 millones de estudiantes. Súmale a esos 3 millones de estudiantes, el papá, la mamá, los hermanos. Estamos hablando que desde las escuelas a un recién nacido se le pone la vacuna de la tuberculosis. Se le tiene que repetir a los 8 años y luego a los 16 años. Imagínense que nosotros tengamos un primer nivel de salud que pueda tener una base de datos, porque ahí viene la medicina familiar, desde la escuela. Eso es la construcción de un dispensario de salud con todas las condiciones para dar un primer nivel de atención, donde esto le reduciría el costo total a la salud en la República Dominicana, porque tú vas a determinar de inmediato cuál es la situación que tiene un paciente que llega, no solamente el estudiante, el niño, sino toda la familia, y eso es fundamental para la salud y es una de las propuestas que tenemos dentro del tema de salud. Justicia, salud. Otro tema fundamental, el tema de la seguridad ciudadana. La República Dominicana carece de una política pública de seguridad ciudadana. ¿Y cuál tú propones? El presidente de la República, creo que fue en una funeraria, le preguntan, hay una situación con la delincuencia, y él manifiesta, sí, hay un brote de delincuencia, vamos a enviar el patrullaje mixto. Error. El tema de la delincuencia no es un tema puntual, no es verdad, es un desconocimiento total de la seguridad ciudadana. El Estado dominicano debe de garantizar la convivencia pacífica de los dominicanos, y eso es una reforma integral. Primero, una política pública con el tema de la seguridad ciudadana, especialistas en este tema, oportunidades, porque es un tema que es para un programa completo. La Policía Nacional, oportunidades es un eje, plantear oportunidades para nuestra juventud. Igualmente, una policía que se crea, usted planteaba, don Uchi, que escuchaba cuando Trujillo, pero usted no había nacido cuando se funda la policía en el año 1936, a imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas, una policía que era de persecución para garantizar la seguridad nacional, no tiene una misión ni una visión de una policía preventiva que esté cerca de la gente, que incluya a los municipios, porque antes la policía era municipal, que incluya a los municipios, que le dé participación a la sociedad civil, que sea una policía que garantice, y no solamente es un tema policial, es una articulación de todos los organismos de seguridad del Estado, donde se garantice como concepto la convivencia pacífica de los dominicanos. Eso es fundamental, pero tiene que venir de una política pública clara, porque hay un desconocimiento total de esta administración y de las administraciones que hemos tenido de lo que es la seguridad ciudadana, y vinculan confunden lo que es la seguridad ciudadana, lo que es la criminalidad, lo que es la violencia. Criminalidad y violencia no es lo mismo. Esas son cosas que nosotros tenemos que abordar, pero con conocimiento, especialistas en cada área, y una ley que regule la carrera policial igualmente, que le dé garantías a la policía, que primero sea decente y posteriormente tengan una policía. ¿Usted sabe qué le pasa a un policía aquí? ¿Qué le pasa a un policía cuando está haciendo su trabajo y sucede lo peor en un caso? Cuando lo preso. Cuando no... No, un policía que en el ejercicio de sus funciones... Cuando comete una falta, dice. No, falta no. Cuando en el ejercicio de sus funciones, pon tú que en una situación de un atraco, en una situación de que lamentablemente se pierde una vida, el policía es sometido a la justicia de inmediato. Y si no tiene una familia o no tiene alguien que pague
todo el proceso, ese policía inmediatamente va preso. Pero son de las cosas, por eso que es un solo programa que tenemos que hacer para este tema, para nosotros detallar cada una de nuestras propuestas de manera específica. Wellington, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya ustedes han escuchado las primeras propuestas que hace públicas, ¿verdad? Claro. Entonces, le falta mucho trabajo, ¿verdad? Porque esto... estamos arando la tierra. Esto es con dedicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que... Con mucho deseo de que hacer la cosa bien, sobre todo, antes que ya oí la música, decirle y motivarlos a ustedes que nos acompañen a recuperar nuestro país. Esperamos Muchísimas verte por gracias. aquí más adelante. Muchísimas gracias.